esta tarde. Parece que estamos en verano todavía, ¿verdad? Ya estamos en invierno porque hace un calorón que, bueno, para Oregon no está muy usual este tiempo, este tipo de clima. Vaya al libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, los versículos del 15 al 20. Voy a pedir a los niños si pueden pasar a su clase, la maestra los espera, los chiquitines, que pasen a su clase. 7 en el libro de Mateo, capítulo 7, como es mi mala costumbre, no voy a ejecutar o realizar la predicación allí en ese pasaje, pero de ahí nos vamos a basar y vamos a usarlo como introducción. Y para esta tarde, después le voy a dar el título del mensaje de esta tarde. Quería venir disfrazado, diría, no es Halloween, pero me va a entender más hace ratito. Dice en el libro de Mateo: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da mal frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán, dice la palabra. Vamos a dar gracias en esta tarde. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa para bendecirte, para honrarte, para decirte que digno es el Cordero que está sentado, que santo, santo el que está sentado a la diestra del Padre. Tú eres santo, tú eres digno de toda la alabanza, de toda la adoración, Señor, de tu creación, Padre, la gloria. Aún los cielos, dice tu palabra, proclaman tu grandeza. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das como congregación, de congregarnos, de juntarnos para alabar y escuchar de tu santo nombre, Dios. Padre, gracias en esta tarde por esta linda congregación, por nuestra iglesia, por nuestra congregación, por nuestra familia. Oh Padre, gracias. Espíritu Santo, ahora me pongo en tus manos. Como te dije en la mañana, Señor, soy todo tuyo, Dios. Espíritu Santo, soy todo tuyo, Dios de la gloria. Dice la honra, dice la gloria, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, Dios de la gloria. Y sabemos, Señor, que tú hablarás en cada vida y en cada corazón que se encuentran en este lugar y aún los que están viendo, Padre. En el nombre de Jesús, yo me pongo en tus manos, yo me pongo en tus benditas manos, Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, iglesia. Como le dije, le voy a dar el título de este mensaje en esta tarde: bajo construcción. Como le dije, quería venir con un chaleco, en mi casa tenía un chaleco, esos que usan los que trabajan en la construcción, ¿no? Que usan un chaleco medio fosforescente, muy visible, para ilustrar lo que voy a hablar o vamos a estar viendo en esta tarde. Y le voy a comentar como introducción cómo nació esta prédica. Siempre Dios me ha hablado últimamente pues a través de pláticas nace un mensaje. Esta predicación nació también de una plática, hablando con una persona hace muy poco, creo que la semana antepasada. Me estaba diciendo, y aquí en esta predicación le va a tocar a todos, a nosotros los ministros también. Y me estaba diciendo, como que se estaba quejando un poquito de que pues él estaba hablando con un ministro, con un siervo de Dios. Y pues según él se decepcionó un poquito de él. Pues estaba diciendo
como que esta persona siendo usada por Dios de esta forma muy linda, Dios lo usa de una forma muy linda, tenga este tipo de carácter. Bueno, pues le voy a ser honesto, me envolvió también. Digo, oh, sí es cierto, ¿cómo eso es posible? Pero días después, reflexionando en esa plática, yo creo que Dios me habló. Dice, no es por tu título, no es por tus dones. Los dones son muy importantes. Y cuando estábamos hablando con el pastor cuando me dijo, predica hasta la fecha, le digo, sí, él habló de los dones. Los dones es muy importante. Es muy, muy importante. Es el regalo que Dios a través de su Espíritu Santo nos dio para equiparnos y seguir la carrera o seguir el camino del Evangelio, equipado con un don, con un talento. Pero la palabra de Dios no nos enseña que nos conocerán por nuestros dones, ¿o sí? ¿Qué dice ahí? Que por nuestros frutos nos conocerán. O sea, sabrán de nosotros por nuestro fruto. Y voy a hablar del fruto del Espíritu Santo. Vaya al libro de Gálatas. Vaya al libro de Gálatas. ¿Sabe usted? Gálatas 5. Del 16 vamos a leer todo el versículo para tener un buen contexto de qué está hablando el versículo. Y dice pues, Gálatas 5 en el versículo 16 hasta el 25. 5 al 16, digo de 16 al 25. Dice así, digo pues, anden en el Espíritu, y así jamás satisfacerán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, dice en el 19, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, participemos. Es que hay palabras que a mí se me dificultan mucho. Envidia, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice ahora en el 22. Mas el fruto del Espíritu es, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos con otros. Oh, wow, ¿no? Yo quiero tocar nomás dos temas o dos cosas que dice lo que enumera aquí las ocho cosas que son el fruto del Espíritu. Voy a tocar nada más paciencia y templanza, lo que es aquí dice que son dominio propio, es el templanza, un dominio propio. Iglesia, ¿sabe que nosotros vivimos en una cultura tan apurada que para nosotros todo lo queremos rápido? Todo lo queremos rápido. La paciencia es algo que nosotros necesitamos. Digo nosotros porque yo también lo necesito. Todos de esto necesitamos. Por eso le digo que esta predicación nos va a tocar a todos. Porque el hecho que seamos ministros o prediquemos la palabra de Dios no quiere decir que estemos completos. Por eso le puse bajo construcción. Todavía Dios está obrando en nosotros. Está obrando en ustedes, está obrando en mí. Todavía Dios está haciendo algo
para que asimilemos el carácter de Cristo. Y la paciencia es algo muy importante. Estos ocho frutos del Espíritu, cada uno puede ser bien fácil una predicación cada una. Pero pues vamos a tocar nada más dos, como le dije. La paciencia. ¿Quieres saber lo que es la paciencia? Mire lo que dice que es la paciencia. Y esto lo saqué del diccionario secular, no de un diccionario bíblico. Dice, la capacidad de sufrir. La capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso lo saqué de un diccionario no cristiano. Eso es la paciencia. Entonces, iglesia, la paciencia es algo que Dios tiene que forjar en nosotros. Y nosotros dejarnos forjar o moldear, como lo cantábamos en esa canción que cantamos. Que Dios es el alfarero y nos moldear, nos quiere moldear a su imagen. Le vuelvo a repetir. El hecho que seamos ministros, sea usted líder, pastor o lo que fuere, no quiere decir que estemos completos. Podemos pasar por cosas que saque el viejo hombre, que necesitamos que se muera, que necesitamos que mengue, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengue. Es necesario, iglesia, que nuestro yo, el viejo hombre, dice la Biblia que está viciado, se muera cada día. Cada día que esa persona de Héctor, el viejo Héctor, esté muriéndose y que se esté reflejando el carácter de Cristo en mi vida. Entonces la gente dirá, ¿por qué esa persona es tan paciente? Hay gente que tiene una paciencia pues envidiable, la cual yo no puedo presumir. No sé si usted tiene esa paciencia, yo no soy muy paciencioso. Y pues parece que está chillando. Y entonces no sé si usted tiene ese tipo de paciencia que aún que diga a la gente, wow, ¿por qué él sí tiene esa paciencia y yo no? Como le dije anteriormente, vivimos en una cultura o vivimos en un mundo donde todo lo tenemos muy rápido. Comida instantánea, lo metemos en el microwave y entonces unos 3-4 minutos ya tenemos comida calientita. Ya, vamos al drive-thru y de volada nos sirven que 3-4-5 minutos ya estaríamos saliendo de McDonald's o cualquier otra comida rápida. Entonces, ¿esto qué? Está perfecto. Honestamente, me gusta más este es mi pasión. Porque aquí puedo agarrar fuerza para gritar. No se crean. Entonces, iglesia, vivimos en esa cultura donde todo lo queremos rápido. Es como decirle a Dios, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. O sea, queremos todo muy rápido, queremos todo muy, muy así. Pero, ¿qué dice? ¿Qué es la definición de paciencia? Dice, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades sin ofensivas, sin quejarse o rebelarse. Pero ese carácter por lo menos yo no lo tengo. Porque poquita cosa que nos pasa, nos estamos quejando con Dios. No estamos allí como diciendo, ay Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no al hermano que él se porta mal? Yo estoy contigo. En mi devocional esta semana estaba aprendiendo. ¿Se acuerda cuando los discípulos de Jesús y Jesús estaba durmiendo atrás de la barca o la parte trasera de la barca y estaba una tormenta y sus discípulos les dice a Jesús, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Y Jesús se levanta porque dice que se estaba durmiendo. Se levanta y le dice a la tempestad,
calla y enmudece. Pero a lo que quiero llegar, los discípulos, ¿con quién andaban? Con Jesús. Estaban en plena obediencia a los mandatos de Jesús. Entonces a lo que quiero llegar, iglesia, es que aún nosotros, que los cristianos que estamos sirviendo a Dios con una fidelidad, con un compromiso, vamos a pasar adversidades que va a forjar paciencia en nosotros. ¿Quién quiere tener paciencia? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Quiere saber cómo? Se lo voy a mostrar. Bíblicamente se lo voy a mostrar. Nadie, nada más hermano Enrique quiere tener paciencia. Yo también quiero tener paciencia. Vaya al libro de Romanos. Ahí dice cómo vamos a tener la paciencia. Y no le va a gustar, iglesia. Va a decir, mejor retiro lo dicho. Dice Romanos 5, capítulo 5, versículos del 3 al 5. Dice así, Romanos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. En la Reina Valera dice paciencia, pero perseverancia es así. Es lo que dice la Reina Valera, no, paciencia. Pero ¿qué produce? ¿Qué es lo que necesitamos pasar para que ese carácter fluya en nosotros de paciencia? Tribulaciones, tiempos difíciles. Y aquí está. Cuando estamos en tiempos difíciles, en tiempos de que no hallo lo que tengo, o sea, no le encuentro salida al problema, a la circunstancia, es decir, Señor, yo sé que vas a obrar. Yo sé que vas a obrar en esta situación. Y esperar en Dios que Él haga conforme a su voluntad. Eso es saber esperar. Eso es tener paciencia que Dios obre su perfecta voluntad en nuestra vida. Aun cuando lo que estamos pidiendo no es lo que Dios nos vaya a dar. Pero le vuelvo a repetir, como una vez le dije en una predicación, que nuestro deseo no siempre es el deseo de Dios, obviamente. Pero lo que Dios da es siempre mejor, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Entonces, iglesia, cuando pasamos por tribulaciones y estamos allá fieles y firmes, produce un carácter de paciencia. Llegamos en un punto de decir, yo no sé, pero yo sé que Dios va a obrar. Hace unos años atrás, un pastor que conozco, estaba en una situación medio no difícil. Faltaba unas como 2-3 días para algo que él tenía allá. Y él nada más dijo, queda tiempo. Yo sé que Dios va a obrar. Quedan como dos. Para mí era una situación difícil, pero para él no era nada. Porque su carácter, Dios ya lo había formado. Dije, no te preocupes, Dios puede obrar ahí, que le quedan 2 días. Dice, como para él era como, yo lo tomé como, este hombre no se preocupa, pero ya tenía un carácter forjado. ¿Por qué? Primeramente porque conoce quién es su Dios. Por eso siempre le motivo, iglesia, que conozcamos a nuestro Dios, conozcámoslo a través de su palabra. Porque cuando usted conoce a su Dios, el poder y la gloria que Él tiene, sabe que va a obrar. Sabe que Dios va a hacer algo. Sea, digamos, como le dije, a que lo que nos estamos pidiendo o a su voluntad. Ok, eso es lo que quiero llegar a iglesia, porque lo dice Romanos, dice que la perseverancia, la paciencia, el carácter probado produce, dice, el carácter probado produce esperanza y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando Dios nos forja paciencia en nuestro corazón, trae una esperanza.
Y ese es el fruto del Espíritu. ¿Sabe qué? Ese es el carácter de Cristo. Tenemos un Dios que nos tiene paciencia. Nos tiene mucha paciencia. He escuchado, me gusta como dice un predicador, dice, Dios nos ama no por lo que somos, nos ama a pesar de lo que somos. Y eso es cierto, iglesia. Dios nos ama. No nos ama porque somos angelitos. Nos ama porque, híjole. Pero Él nos ama y nos tiene paciencia. Y ese es el carácter de Cristo. ¿Y sabe qué? Es el carácter que quiere moldear en nosotros. Pero como le digo, nosotros vivimos en una cultura donde le decimos al Señor, dame paciencia, pero dámela ya, porque ya la ocupo. Ni sabemos esperar. Ya cuando tardamos en el drive-thru, ya nos como que nos come ansias. Ayer estábamos asando la carne, el pastor y yo, en la venta de comida que tuvimos, y que nos estábamos perdiendo la paciencia. Le digo al pastor, creo que ya se me está quitando lo cristiano, pastor. Es que le voy a dar el contexto, ¿no? Prendimos el asador y pues no estaba dando la lumbre que tenía que dar. Y pues pasó una hora y nada. Le digo al pastor, creo que se me va a quitar lo cristiano aquí porque esta cosa no está funcionando bien. Es que tenemos ese carácter de que hasta que vino Carlos, el hermano de Víctor, y no, es que lo están haciendo mal. Y eso que bueno, sí es cierto, lo estábamos haciendo mal. Pum, pum, en menos de 5 minutos ya lo compuso y ya, tremenda lumbre que ha hecho esa cosa. Pero tenemos ese carácter que lo queremos todo así. Así. Tenemos ese dicho, al tronar de mi dedo, Pero a veces Dios no funciona así. Dios quiere implementar o darnos un carácter como la de Él. Y parte de los atributos de Cristo, de Dios, es un carácter de paciencia. Porque nos prendemos rápido. Y eso nos va a ir a llevar al segundo punto. Temblanza. Lo que es la temblanza es una persona temple. O sea, vaya allí en el mismo de Gálatas, que es el cuarto, si no me equivoco, de evidencia, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, dominio es el último. Temblanza, dominio propio. Y nosotros creo que tenemos que permitir que Dios haga ese carácter en nosotros de tener un dominio propio. Dice en Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino es un dominio propio, temblanza. Y miren lo que quiere decir temblanza, porque también tuve que ir a buscar. Dice, es moderación. Tener un carácter, parquedad, no sé qué quiere decir eso, la verdad no lo averigüé, pero fui por los sinónimos de temblanza. Es moderación, prudencia, mesura, sobriedad, austeridad, continencia. Pero a veces nosotros no ejercemos esas cosas. Somos difíciles a veces. Somos muy difíciles. Que no tenemos un carácter temple, frío. O sea, no frío, pero así, tranquilo. Vaya al libro de Isaías. Vamos a ver lo que Isaías profetizó 700 años o aproximadamente 700 años antes de la venida o la muerte de Jesús. Isaías 53, versículo 7. Él estaba hablando de lo que Jesús iba a aparecer en unos pocos momentos antes de su crucifixión. Porque lo dice así, o en parte de la crucifixión, dice, fue él oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, tampoco abrió su boca. Pero como nosotros ocupamos todavía eso, que Dios produzca ese tipo de carácter mesurado, si nos dicen algo, cuidado, porque tal vez usted se llame como yo,
Yo me llamo Héctor Gasolina, alias el fósforo, ¿no? Los cerillos. ¿Usted no se llama así? Porque con un rozoncito, iglesia, ¡pum!, nos prendemos. Muchos traemos gasolina y fósforo al lado porque traemos algo que, híjole, poquita cosa que nos digan, nos prendemos. ¿Y por qué? ¿Por qué yo? Cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia o la palabra de Dios nos enseña que seamos gente con una temblanza como la de Cristo. Dice la Biblia que cuando Él estaba siendo torturado, lacerado, como se dice en teología, maltratado, dice la Biblia que no abrió su boca. Pero nosotros a veces no tenemos ese carácter. Por lo menos yo no lo tengo, no sé usted. Tal vez si usted sí lo tiene. Porque así lo voy a admitir. Si hay gente que tiene un temple mejor que la mía, obviamente. Tal vez usted sí tenga ese, no, ay, déjalo, que hable, no hay problema. Y eso es bueno, iglesia. Y el temple de Cristo en el momento de que lo estaban lastimando por los soldados, dice la Biblia que Él no abrió su boca. No dijo, tal vez nosotros hubiéramos dicho, ok, pégame ahorita, jálame las barbas, ponme esa corona, búrlate, dame escupete house, ¿cómo se dice? Que lo escupan. Porque dice la Biblia que lo escupieron. Hazlo todo lo que tú quieras. O háganme lo que ustedes quieran. Pero espérense el domingo a ver cómo les va a ir. Cuando yo resucite, a ver cómo les va a ir. Él no hizo eso. Él con un temple. Porque parte de la temblanza es tener una dirección. Aquí lo dice. Mire, dice, características de una temblanza. Tiene una fuerza y una fuerza de voluntad para cumplir las promesas que se ha hecho o compromisos. Todo esto es de un diccionario secular, no es de un diccionario bíblico. O sea, por eso Cristo dijo, ok, búrlense, péguenme, hagan lo que ustedes quieran, pero que yo tengo un propósito. Y es ir por la iglesia que va a estar en Portland en los 2000. Somos nosotros. Porque Él nos veía. Cuando Él estaba siendo lacerado, cuando Él se estaba siendo lastimado, nos veía a nosotros con ese temple y decir, háganme lo que quieran, no hay problema, porque yo tengo un propósito de ir y salvar a la iglesia de Portland. Ese tiene un propósito. Pero nosotros tal vez necesitamos ese tipo de carácter. Le vuelvo a repetir, tal vez te presuma de ese nombre, Héctor Gasolina, alias el fósforo. Se me lo acabo de inventar. Porque poquito, iglesia, poquito que nos digan, no me conoces, pero ahorita me vas a conocer. La Biblia no enseña eso. La palabra de Dios no enseña eso. Por eso, iglesia, permita que el Espíritu Santo, por favor, permita que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. Dios quiere trabajar en usted y en mí. Quiere reflejar el fruto de Él. No le van a conocer porque usted es pastor, líder de alabanza, líder de mujeres. Usted va a ser conocido por su carácter, por la persona que usted representa. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores de Cristo. Un embajador representa a un país. Nosotros representamos a Cristo. Amén. Es lo que dice la Biblia, que nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Usted y yo somos la voz audible de Cristo. Usted y yo somos los pies y las manos de Cristo aquí en la tierra. Por eso quiere que creen que conozcan a Cristo. No, hombre, para ser como Él,
no, gracias, estoy bien. Así de que se prende de volada, que se molesta de volada, no, gracias, yo estoy mejor. Porque que le vuelvo a repetir, hay gente que tiene temple, iglesia. Hay gente que tiene un carácter. Yo tengo un amigo que, híjole, sí. Deja que hable. Dice un amigo que yo tomo las cosas de quien vienen. O sea, sabe que la otra persona habla un chorro. Pero a veces nosotros no somos así. Él dice uno y nosotros 20. Te responde y le recordamos hasta, estoy en la iglesia si no le digo. Hasta que se va a morir, ¿verdad? Y es lo que yo digo. ¿Quiere que conozcan a Cristo de esa forma? ¿Quiere usted? ¿Queremos que Cristo o reflejemos a Cristo de esa forma? Que nos digan, no, yo mejor en mi casa y estoy bien. O mejor que digan, wow, porque esa persona lo insultamos y toda la cosa, y nada, él tranquilo. Porque al final de cuentas dice la Biblia que lo que nos hagan a nosotros, no realmente nos hicieron a nosotros, sino a Cristo, al Evangelio de Cristo. Entonces, iglesia, el temple es muy importante. El dominio propio es muy importante. Cristo lo ejerció. Usted dirá, Héctor, por favor, Cristo es Cristo, yo soy yo. Pero ¿no somos hijos de Dios? ¿No somos hijos de Cristo? ¿No es nuestro hermano? ¿No tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros? Sí, la Biblia dice que tenemos el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Entonces, si tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reflejar el carácter de Cristo. Pero iglesia, eso pasa cuando día a día dejamos morir el yo, el ego. No, es que a mí me hicieron. Te hicieron nada. Nada comparado a lo que le hicieron a Cristo. Nada. Si te metieron una corona de espinas, entonces ahí sí, tal vez. ¿Te jalaron la barba? Tal vez. ¿Te dieron de escupitazos? ¿Escupieron? Tal vez sí. ¿Te clavaron una cruz? Tal vez. Ahí le echarías competencia a Cristo. Pero nada de eso. Entonces, iglesia, lo que único que necesitamos es decirle, Señor, ¿se recuerda una de las palabras de Jesús en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es eso? Misericordia. Misericordia. Imagínese decirle, o sea, literalmente Él estaba perdonando a sus agresores. Literalmente, porque Él es Dios. Diciéndole a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero nosotros tal vez no tengamos ese carácter, ¿verdad? Después de la iglesia nos vemos. Yo lo espero allá afuera, hermano. Allá afuera lo espero. No, eso no se crea. A lo que quiero llegar, iglesia, que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo forje y nosotros dejarnos forjar o construir por el Espíritu de Dios. Por eso le puse bajo construcción. Vamos a cometer errores. Sí, vamos a cometer errores. Una cosa que ya aprendí o he aprendido estos años de cristianismo es: se vale enojarse. La Biblia lo dice en Efesios 4:26 dice: airaos o enójense, dice, pero no pequen. La palabra de Dios
o Dios mismo nos da permiso de enojarnos, porque es inevitable no enojarse. Pero lo que no nos da permiso o no nos permite es de pecar. ¿A qué quiero llegar, iglesia? Que lo que dice Filipenses, convencido estoy, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta en el día de Cristo. En el momento que usted aceptó a Cristo y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo vino a morar en usted, Dios empezó una obra en nosotros. Pero algunos de nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios haga lo que tenga que hacer, porque está mi orgullo, está mi yo. Y seas quien seas, como te dije, seas ministro, seas pastor, seas profeta, sea lo que sea. Lo que sí es, dejémonos construir por Dios. Dejémonos construir por el Espíritu Santo. Les vuelvo a repetir, horrores. Algunos van a ser errores y algunos van a ser horrores que vamos a hacer. Sí. No le terminé el pensamiento, ¿verdad? Vamos a hacer errores y horrores. Pero después, cuando comentamos esas cosas, que a veces es inevitable, reflexionemos, iglesia. La primera pregunta que yo ya formulé, lo que hice, lo que dije, ¿honra a Dios? ¿Honra a la persona que yo represento? ¿Lo deja en bien o lo deja en mal? Usted reflexione. Si lo deja mal, entonces no vino de Dios, vino de su carne. Pero si lo deja en bien, vino de Dios. Si lo glorifican a Él, gloria a Dios, vino de Él. Pero si está lastimando el nombre de Dios, vino de su carne, o vino de nuestra carne. La misma Biblia lo dice, que por su culpa, dice, por la culpa de ustedes, mi nombre va a ser insultado. Iglesia, reaccionemos. Que el Espíritu Santo refleje su fruto en nosotros. Como le dije, hemos tocado nada más dos. Hay muy lindo, se los voy a volver a leer. En el 22 del libro de Gálatas dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo. Quería tocar ese punto, pero sabía que no iba a tener tiempo, porque se lo va a tocar rapidito. ¿Quiere tener gozo? La Biblia dice, iglesia, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Es lo que dice la Biblia. ¿Quiere vivir una vida gozosa delante de Dios? Viva conforme al Espíritu de Dios, que es gozo, dice, paz. ¿Cuánto no necesitamos de la paz de Dios? Paciencia, benignidad. Benignidad es ser buena onda, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, lo que es la templanza. Iglesia, por favor, dejémonos moldear, dejémonos construir por Dios, porque cada día Él necesita quitarnos algo que no le agrada, que no le glorifica, que no pone su nombre en alto. Cada día Él necesita sacarnos algo, y a veces va a estar reflejado con los horrores y errores que hacemos.
cuando pase un horror o un error, diga: ya sé dónde está, donde Dios quiere trabajar. Si hablé más de la cuenta, tal vez la próxima es hablar un poquito menos. Si fue mi actitud, tal vez la próxima tener una mejor actitud. Si mi forma de pensar, ok, ya es una forma de pensar, tengo que formar o forjar una forma de pensar diferente. Es Dios trabajando en usted. A veces Dios nos habla de tantas formas, pero nosotros no lo escuchamos. Iglesia, yo le digo, yo le animo, deje trabajar a Dios en su vida. Deje que Dios haga su obra en nuestro corazón. Por eso le dije, estamos bajo construcción. Y el hecho que estoy predicando esto no quiere decir que yo sea perfecto. Por eso le dije, a esto nos va a tocar a todos, a mí también. Y le voy a ser honesto. ¿Sabe con qué batallo yo? No tanto con la temblanza, tener dominio propio, con la paciencia. No tengo mucha paciencia. Yo soy de esas personas que vamos a hacer algo, vámonos, órale, y hacerlo, vámonos. Ay, no, es que hay que pensarle, no, pero a veces no es así. Yo batallo mucho con eso. Yo batallo mucho con lo que es la paciencia. Me gusta hacer las cosas así, de volada, como diríamos. No me gusta esperar a la gente. Si no, pregúntale a mi mamá, a mi sobrina ahora. Vámonos porque ya se me está haciendo tarde. Vámonos porque ya se me está haciendo tarde. Porque aún yo reconozco que Dios necesita trabajar en esa área, o yo me tengo que dejar trabajar en esa área. Iglesia, ponte de pie. Yo no sé con qué está batallando. Como le dije, estas 8 virtudes, cada una puede ser fácil una predicación, fácil. Si es con la temblanza, o sea, tener un dominio propio, yo no sé. Si es falta de amor, el gozo, tiene un espíritu apagado. Me metí mucho en el gozo. Métase con Dios. Métase con Dios. Dice la Biblia que el que tiene un corazón triste se le secan los huesos. Y científicamente ya se comprobó. Científicamente ya se comprobó que la persona que tiene un espíritu triste, sus huecos se secan. Osteoporosis, algo así se llama. Se le secan los huesos. Y le voy a decir a la iglesia, la palabra de Dios nunca va a fallar. Si la Biblia dice eso, eso es. La ciencia lo va a comprobar. Por eso, si le falta gozo, métase con Dios. Cante alabanza. Anoche estábamos brinque y brinque, ¿no? Bueno, por lo menos yo sé. Pase, me enfrenta ahí. Gloria a Dios que me trataron súper ahí anoche. Pues sí, no tuve ni que hacer cola. Tremenda color, ahí estaba en la calle. Me dijeron, pase hermano, pase. Bueno. Llego allí y le digo, no, usted le toca enfrente. Bueno, pues vámonos. Me llevé a toda mi familia. Ha estado brinque y brinque, gozo del Señor. Si a usted le falta la paz, ¿quién es Dios? Él es el príncipe de paz. Hay algo que le digo que Él es la fuente inagotable de paz. Tiene que ir a beber de esa fuente. Y paciencia,
el cual yo batallo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. No sé con qué está usted batallando. No lo sé.